TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Queridos televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Este programa educativo tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. El día de hoy traemos un tema relacionado con la lectura y lo planteamos a través de una pregunta. ¿Debemos leer en voz alta o debemos leer de manera silenciosa? Esta es una pregunta interesante y la traigo a este segmento precisamente por una consulta que una colega me hizo vía correo electrónico. Me preguntaba si era recomendable que sus niños y niñas en la escuela leyeran en voz alta o si leyeran de manera silenciosa. Ella trabaja con un segundo grado en una escuela del sistema educativo oficial y me pareció interesante y me puse a investigar y tomé como referencia una investigación de dos autores que se llaman Reed y Swanson. Desarrollaron una investigación en el 2014 y bueno, esta investigación muestra los siguientes resultados. Ellos hicieron dos grupos de jóvenes que desarrollaron lectura oral o en voz alta y otro grupo de jóvenes que desarrollaron lectura silenciosa. Lo interesante en esta investigación es que al mismo tiempo que desarrollaron la lectura de ciertos tipos de textos facilitados por investigadores, aplicaron un test para medir el grado de comprensión lectora en ambos grupos. Los resultados fueron muy interesantes porque según los puntajes de las pruebas aplicadas a estos dos grupos fueron muy similares, es decir, que no hubo diferencia significativa entre aquel grupo de lectores que desarrollaron la lectura de manera silenciosa y aquel grupo de lectores que desarrollaron la lectura en voz alta. Las conclusiones de estos autores es que no hay incidencia en el grado de comprensión en la realización de la lectura silenciosa y la realización de la lectura en voz alta. Esto contradice un poco nuestro sistema de creencias porque sabemos que en los últimos años el sistema educativo nacional ha dicho que lo mejor para desarrollar comprensión lectora es trabajar lectura silenciosa y esto es por una tradición que nació precisamente hace muchos años, porque inicialmente nosotros sabemos que en el sistema griego la historia nos dice que los griegos era muy importante desarrollar lectura oral o dirigida, es decir, que leían poemas, leían textos a través de la lectura oral y era muy importante que las personas que leyeran tuviesen una buena entonación y que también tuviesen prosodia. Sin embargo, durante la instauración de la academia por parte de los monasterios y las universidades, se empezó a desarrollar la lectura silenciosa para facilitar la concentración, específicamente en los monasterios, que muchos monjes realizaban votos de silencio y por lo tanto tendrían que leer de manera silenciosa para evitar los ruidos. Es a partir de esta tradición que en los sistemas educativos posteriores se empiezan a promover procesos de lectura silenciosa. Pero ya les mostré que esta investigación realizada en el 2014 nos dice que no hay incidencia ni positiva ni negativa en la realización de la lectura oral o dirigida o silenciosa en los niveles de comprensión lectora. Lo interesante también en esta investigación es que a pesar de que no hay incidencia en el grado de comprensión lectora, los jóvenes afirmaron que prefieren leer de manera silenciosa que de manera oral o en voz alta. Sin embargo, los niños prefieren que los adultos les lean en voz alta y no de manera silenciosa. Entonces, ¿qué es lo recomendable como profesor de español que he trabajado por varios años en el sistema educativo nacional? Que en los primeros grados tratemos de promover la lectura oral o la lectura en voz alta con los niños y las niñas. Y esto por varios factores. En primer lugar, para
poder determinar el grado de fluidez lectora que tienen los niños y las niñas. Ya les he comentado en programas anteriores que para evaluar la fluidez debemos determinar 3 aspectos fundamentales. El primero es la rapidez, que se valora en términos de cantidad de palabras que los niños y las niñas leen por minuto. El segundo es la prosodia, que tiene que ver con la lectura sin equivocaciones de la mayor parte de palabras que están en el texto. Y finalmente está en la entonación, que tiene que ver con la manera en que interpretamos los personajes presentes en el texto y también cómo los signos de puntuación apoyan la manera en que nosotros entonamos el texto. Solamente si los estudiantes practican lectura oral o dirigida, nos podemos dar cuenta de estos 3 aspectos que son importantes para la fluidez y que al mismo tiempo la fluidez tiene incidencia en el grado de comprensión lectora. Les he dicho que la cantidad de palabras por minuto, la entonación y la prosodia que tienen los jóvenes o los niños a leer tiene relación con la forma en que están comprendiendo los textos. Entonces tiene varias incidencias. Hoy les traigo un texto que se llama Un día muy ocupado. Este es un libro y me gustaría un poco modelar cómo los profesores y los padres de familia pueden leer con los niños y niñas en su casa o en las escuelas, precisamente para potenciar y para promover una fluidez lectora. Bueno, lo correcto es que nosotros como adultos modelemos cómo queremos que los niños y las niñas lean. Eso es fundamental. Muchos problemas de comprensión lectora tienen remedio, según las investigaciones, a través de una enseñanza explícita y enseñanza directa. Porque tenemos que recordar algo, los niños y las niñas decodifican al inicio a través de una ruta fonológica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los niños al principio decodifican letra por letra. Es decir, que no son capaces de reconocer palabras globales. Sin embargo, la práctica y la automatización de la decodificación les permite que a través de la ruta visual puedan decodificar una palabra completa y no letra por letra. En el campo de la fluidez, les recomiendo que modelemos con el dedo índice para que la ruta visual del niño se vaya ampliando. Numerosas investigaciones nos dicen que al inicio, la ruta visual, el campo visual del niño solo ve segmentos de las palabras. Y es por eso que tenemos que indicar la direccionalidad, la lateralidad y también ir indicando las palabras que queremos que ellos lean. Por ejemplo, en este texto, si ustedes se fijan, tienen más imagen y poco texto, y esto es porque este libro es para niños menores de 6 años de edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer para el niño. Leeríamos de esta manera: Mía quería hacer algo, cualquier cosa, con Santiago, su hermano mayor. Fíjense que en este caso yo hice algunas pausas y estas pausas son precisamente donde están los signos de puntuación. Yo debo ir indicándole al niño dónde hago estas pausas y qué palabras estoy leyendo para que él lo haga también de esta manera cuando lea. Una vez que yo he modelado la lectura, facilito el libro al niño o a la niña y este va a leer de la misma manera en que yo le vaya indicando con el dedo índice. Voy a enfatizar en que lea de manera rápida y respetando los signos para que tenga entonación. Si hay un personaje que interviene en el texto, debo simular la voz del personaje y motivar al niño o a la niña para que lo haga, porque de esta manera me estoy dando cuenta si él reconoce quién está leyendo en el texto. Otra cosa importante a resaltar es que la retroalimentación debe ser inmediata. Esto significa que si el niño no puede decodificar una palabra en particular, nos detengamos en ese momento, pasemos nuestro dedo índice, modelemos cómo debe leer o decodificar esa palabra y posteriormente cómo él la debe leer. La prosodia es muy importante en la comprensión lectora. Si el niño no puede leer con prosodia la mayoría de las palabras presentes en el texto, va a tener dificultad para comprender el texto. Y esto es porque no leer con prosodia disminuye la cantidad de palabras que puede leer por minuto y por lo tanto afecta negativamente su nivel de comprensión lectora. Una vez que el niño realiza la lectura, lo idóneo es leer nosotros un párrafo, inmediatamente el estudiante lea su párrafo y nosotros fijarnos en la velocidad, en la prosodia y en la fluidez. No recomiendo que
intente más de 3 veces leer el párrafo que nosotros le indicamos. Si intenta una vez y lee con poca prosodia y con poca velocidad el texto, motivémoslo para que lo haga una vez más. Si aún no lo hace, motivémoslo para que lo haga por una tercera vez. Pero más de 3 veces no es recomendable que se vuelva a leer el texto. Si por alguna razón no pudo leer el texto con estas 3 características que les dije, leemos nosotros, modelamos cómo lo debería de leer, pero pasamos al siguiente párrafo para que después él haga una práctica guiada de la lectura que nosotros hemos modelado. Y esto es porque con más de 3 veces no va a poder leer de manera correcta, nos dicen también los estudios. Bueno, espero que esta recomendación les sirva, les sea útil para que desarrollemos lectura con nuestros pares, con nuestros niños, con nuestros estudiantes. Y para finalizar les voy a mostrar en pantalla 4 conclusiones importantes acerca de los beneficios que nos trae la lectura en voz alta. Porque ya sabemos, y mucho se ha dicho acerca de la lectura silenciosa, pero el patito feo de la lectura en voz alta en el sistema educativo se ha resaltado mucho, pero aquí hay 4 beneficios. Estas investigaciones de Reed y Swanson y Pitcher muestran que no existe diferencia significativa entre la lectura en voz alta y la lectura silenciosa en cuanto a aprendizaje se refiere. Así que el mito de que si lees en voz alta no vas a entender nada de lo que leíste es falso. Si leemos en voz alta, igual vamos a comprender como si lo estuviésemos haciendo de manera silenciosa. Leer en voz alta requiere un alto grado de atención y concentración. La práctica de este tipo de lectura por parte de personas que padecen de algún déficit de atención les permite mejorar el interés y la abstracción. Por el contrario, si tenemos dificultad para concentrarnos en la lectura de un texto, desarrollémosla entonces en voz alta, y si nos escuchamos a leer, esto va a facilitar la concentración y por lo tanto la memorización, que es algo muy importante en la comprensión lectora. El tercer punto: cuando utilizamos una lectura en voz alta, el niño no tiene que leer, solo tiene que escuchar. Por ello, le permite imaginar lo que sucede en el texto a medida que se lo van contando. Eso es importante. Si nosotros leemos, estamos estimulando también la comprensión oral y permita facilitar en alguna medida los grados de comprensión lectora. Y para finalizar, es importante que leamos en voz alta en casa. Y esto porque permite crear un vínculo paterno-filial muy afectivo y muy profundo entre el padre o la madre y sus niños o niñas. Espero que estos consejos y estas estrategias que les acabo de compartir les sirva para promover y potenciar la lectura en el aula y también la lectura en casa. Les saludó Éter Núñez. Este fue el segmento Taller de la Palabra. Los motivo a que sigan en sintonía de Televisión Educativa Nacional, Canal 10, del programa Nuestra Lengua, y a continuación novedades del español. Hasta la próxima. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español, del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En esta ocasión hablaremos de las palabras equinoccio y primavera, ya que el 20 y 21 de marzo de cada año da inicio el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Les saluda Iliana Marisa González. El diccionario de la lengua española denomina la palabra equinoccio como la época en que, por hallarse el sol sobre el ecuador, la duración del día y la noche es la misma en toda la tierra. Seguidamente, datos etimológicos, históricos y semánticos de la palabra equinoccio. El diccionario de la lengua española nos informa que el origen de la palabra equinoccio procede del latín
aequinoctium, el cual proviene de dos palabras latinas. Número 1, el adjetivo aequus, que significa igual, el mismo que encontramos en equilátero, es decir, de lados iguales, y en equidistante, o sea, situado a igual distancia. Y número 2, noctis, o sea, noche, cuyo significado es el día en que la noche es de igual duración que el día. La voz latina se originó en el griego nux, noctos, noche, tinieblas, que proviene de la raíz indoeuropea nect. De acuerdo con Etimología, el origen de las palabras, de Ricardo Soca, desde la más remota antigüedad, el hombre percibió que la duración de los días y de las noches variaba en forma regular a lo largo del año, así como la temperatura ambiente, y que estas variaciones coincidían con el lugar de la salida del sol, que se alejaba del punto cardinal este hacia el norte y el sur alternativamente. Sin tener la menor idea del sistema solar como conjunto de planetas que giran alrededor del Sol, pueblos como Babilonia o el Egipto de los faraones verificaron que el comienzo de la primavera y del otoño ocurría cuando el astro se encontraba sobre la línea del ecuador, en el centro de su trayectoria anual hacia el norte y el sur, y los latinos llamaron aequinoctium a los días en que eso ocurría. En Miguel de Cervantes, Historia de Don Quijote de la Mancha, tomo 2, capítulo 29, encontramos: haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, clíticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre. Se tiene registro de que en Mesopotamia ya se realizaban observaciones y teorías acerca de la precisión de los equinoccios. En la cultura inca, esta alineación del sol significaba un favor para fecundar la tierra y procurar bienestar para sus habitantes. Para esto, los sacerdotes, líderes del ejército y el emperador brindaban por el sol junto al pueblo. Para los celtas, estas fechas eran referentes a fiestas en honor al sol y el principio masculino. Se dice que se encendían grandes antorchas en las colinas, que según la tradición, entre más resistía el fuego, más agradecida sería la tierra y así el campo. En la antigua Grecia, en estas fechas se veneraba a Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, y Apolo. Dentro de algunas culturas germánicas se le rendía culto a Ostara o Eostre, diosa de la primavera. Esta celebración dio paso a lo que hoy se conoce como Pascua en inglés. Estos días representan la primera siembra del año, el renacimiento interior y la fertilidad, lo cual fue simbolizado con un huevo, que el regalarlo representa ofrecer un año pleno. Chichén Itzá es uno de los sitios mundiales más conocidos para celebrar el equinoccio por el gran conocimiento astronómico y matemático que rodea a la cultura maya. Dentro de esta ciudad sagrada se encuentra el castillo de Kukulcán, en donde cada 21 de marzo se puede apreciar el descenso de Kukulcán, la deidad más importante para los mayas, representado con un juego de sombras que se forman al transcurrir los minutos de la tarde. La primavera, según el diccionario de la lengua española, es la estación del año que astronómicamente comienza con el equinoccio de primavera y finaliza en el solsticio de verano. Seguidamente, datos históricos, etimológicos y semánticos de la palabra primavera. Según el Diccionario Etimológico General de la Lengua Castellana de Fernando Corripio,
A nivel etimológico, la palabra primavera viene del latín vulgar prima vera, que significa las primeras flores, y del latín primum, es decir, primero, y ver, que significa primavera. Según la mitología griega, el origen de las 4 estaciones era el siguiente. La diosa Demeter, o Ceres, era hija de Crono y Rea, lo que la hacía hermana del dios del Olimpio Zeus. Era la diosa de la agricultura, de los cereales, de la naturaleza en general. Demeter tenía una hija que gozaba de gran belleza, Perséfone. Hades, dios del inframundo, la vio un día y se encaprichó de ella, por lo que acudió a su hermano Zeus para pedirle permiso para poder convertirla en su esposa, a lo que él accedió. Un día, Perséfone se encontraba paseando por el bosque, cuando vio una hermosa flor y al acercarse a ella, el suelo se abrió y Hades raptó a la joven. Demeter, al enterarse de lo ocurrido, se negó a seguir llevando a cabo sus obligaciones divinas, permaneciendo en la tierra mientras buscaba a su hija. Disfrazada de anciana, no dormía ni comía. Encontró refugio en el pueblo de Eleusis, en la región de Ática, donde comenzó a cuidar al vástago de una de las grandes familias de la zona. Desolada por lo ocurrido, cayó en una profunda depresión que hizo que la tierra quedase suspendida en un continuo invierno, destruyendo las cosechas y causando el hambre entre los seres humanos, lo que les llevaba a la muerte. Viendo lo que estaba ocurriendo, Zeus ordenó a Hades que liberara inmediatamente a Perséfone. Sin embargo, éste no quería separarse de su amada, por lo que la hizo comer una granada del inframundo. Si alguien comía algo del subsuelo, debería permanecer por siempre en él, lo que obligaba a Perséfone a seguir a su lado. Zeus intentó solucionar el acto cometido por Hades, así que repartió el año de tal manera que pasaría medio año con su madre Demeter y otro medio año con su marido Hades. La alegría del reencuentro con su hija hizo que la tierra volviera a florecer y que los campos volvieran a dar su fruto. Así encontraron origen las estaciones. Durante el tiempo que pasara Perséfone en el inframundo con Hades, Demeter caería en la tristeza, por lo que la tierra también lo haría con ella, dando lugar al otoño y al frío invierno. Cuando regresaba con su madre, la alegría del reencuentro haría que esa depresión desapareciera y con su alegría todo volviese a florecer, dando lugar a la primavera y al caluroso verano. Según el reportaje de La Tribuna del 11 de marzo, la naturaleza es un mundo aparte, pocas veces valorada y admirada. Honduras no solo son playas y balnearios, es color y belleza naturales. La campiña hondureña tiene mucho que ofrecer, entre ellos el árbol de jacaranda se encuentra en muchas regiones del país en esta temporada, así como el árbol de macuelizo, que se puede observar en toda la campiña nacional, especialmente en el sur, norte y occidente. El cortés rosado puede observarse en algunos bulevares y orillas de carreteras. También existe el color fucsia y morado. La primavera, el verano para nosotros, la estación seca, como quiera llamarla, nos ofrece un mundo inigualable, pero en esto solo reparan las almas sensibles, los que viven con intensidad la belleza del campo. En nuestro país existe una gran diversidad de belleza en las flores y en las plantas. Cuidarlas denota paz y armonía con la naturaleza. Agradecemos nuevamente su gentil atención y les invitamos a una próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español.
bienvenidos a nuestro segmento Café Literario, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En esta ocasión tenemos el grato placer de conversar con el poeta Fabio Castillo, miembro del movimiento literario Lienzo Breve de la ciudad de Comayagua. Hola Fabio, mucho gusto. Gracias, licenciada, pues mucho gusto, un placer, agradezco el espacio, la consideración y bueno, venimos desde Comayagua a visitarles y a hablar un poco acerca de nuestra propuesta en aquella ciudad. Muy bien, Fabio. Bueno, veo en su currículum que tiene mucha experiencia, sobre todo como poeta y gestor cultural. Es coordinador de este movimiento del que ya nos va a hablar, que ha nacido en Comayagua, y sé que ha participado pues en muchos eventos, encuentros, festivales de poesía en importantes países del mundo, y hoy también nos va a presentar esta última publicación, esta antología de este movimiento literario Lienzo Breve. Pero cuéntenos, ¿qué es Lienzo Breve? Bueno, Lienzo Breve es un colectivo de poetas que nace en el año 2013, ya tenemos 5 años de gestión, y nace porque consideramos que las letras, los espacios para la lectura y la promoción son necesarios en nuestro país. En Comayagua no existen lugares, o no existían lugares para leer poesía, para organizar certámenes, para acercar a la gente a los libros. Entonces nosotros, con el poeta Manuel Castañeda, tuvimos la idea de fundar un movimiento. Primero la idea era tener una lectura de poesía los fines de semana, pero sabíamos en espacios, que no, en la Casa de la Cultura, en cafés, bueno, en universidades. Correcto, pero nosotros nacimos en la calle, leyendo debajo de un árbol de macuelizo. Esa es la historia de Lienzo Breve. Con una tacita de café. Con una tacita de café. Poco a poco fuimos abriendo los espacios, entonces propusimos la creación de un movimiento para generar compromiso y sobre todo darle continuidad a este proyecto. 5 años después, con muy poco apoyo, hemos una logrado, aventura tenaz. Definitivamente, ha sido remar contra la corriente, pero hemos logrado muchísimas cosas que ni nosotros nos imaginamos, pero hemos sido constantes y perseverantes, ¿no? Entonces, actualmente somos 6 poetas los que conformamos el movimiento, y bueno, seguimos para adelante, ¿no? Nos ha ido bastante bien a pesar de las dificultades, pero eso, las vicisitudes y los obstáculos no han sido más que motivantes para seguir con más. ¿En qué radica el potencial del grupo? En 2 cosas. Una, que miramos en la misma dirección. Nosotros tenemos el objetivo bien claro, tenemos un manifiesto que nos identifica, ¿no? Entonces, nosotros somos fieles a ese manifiesto, tenemos una ideología definida a nivel de colectivo, somos personas totalmente disímiles y diferentes en nuestra propuesta literaria, pero estamos enfocados en la misma dirección. Eso es lo primero, la unidad, la cohesión de pensamiento, ¿no? Y la otra, que hemos sido perseverantes, no nos hemos caído, no nos hemos hecho para atrás en ningún momento, en ningún momento. Hemos sabido manejarlo a pesar de todas las dificultades. Entonces, la cohesión y el trabajo en equipo han sido determinantes para que el Lienzo Breve pues sea lo que hoy en día es. Usted como poeta ha publicado Sociedad Anónima, que es una antología, Monarquía de los Perros, que es un poemario, Chamote, Voces Poéticas de América Latina, Tratado de Poesía Mesoamericana, Honduras, México, que es una antología, y también nos trae esta importante publicación, Legión Barahunda, que es la primera antología del movimiento Lienzo Breve. Así es. Quisiera hablarnos de esta propuesta literaria, de esta antología. Sí, la Legión Barahunda, la antología Legión Barahunda, pues nace también por una necesidad, porque nosotros no solamente somos gestores culturales, somos poetas que cada día buscamos desarrollar un poco más nuestra propuesta, ¿no? Entonces, después de un tiempo de tallerear, de lecturas conjuntas, de leer mucho, de escribir mucho, pues logramos cierto grado de madurez y de calidad en nuestra propuesta. Y bueno, el poeta Elvin Munguía, que es el que que canalizó la antología a través de Goblin Editores, pues nos dijo que ya era momento que nosotros publicáramos un movimiento con una propuesta madura. Un paso correcto, maduro, con una propuesta concreta. Entonces decidimos iniciar la publicación. Este es un proyecto que se vino manejando desde hace varios años, pero el año pasado el libro logró ver la luz y estamos muy felices por eso, porque es un evento histórico, porque en Comayagua
No se escribe mucho, se escribe mucho, se escribe poco, perdón, mucho menos presentaciones de libros o algo por el estilo. Entonces nosotros salimos con una nueva generación. Y cuna de grandes escritores. Correcto, y a eso iba precisamente, porque queremos también de alguna manera hacer ver que después de los grandes escritores, sobre todo los más contemporáneos como Rivas y como Cardona Bulnes, pues también hay una generación que sigue creciendo. Y esas somos nosotros. Y que necesita darse a conocer y que sea conocido. Que sepan que se sigue gestando, que se sigue promoviendo y que los espacios siguen abriendo. Entonces, la Legión Barahunda es una respuesta a esa necesidad de socializar nuestra poesía dentro y fuera de Comayagua, la que ha tenido muy buena recepción, valga la mención, y nos sentimos muy felices porque hemos logrado tener lecturas dentro y fuera de la ciudad. Estamos con proyectos de salir del país también para presentar la antología. Y todos los que han tenido ese libro en la mano, pues les ha gustado lo que han leído. Y para nosotros es un motivo de orgullo porque es poesía de Comayagua y de ningún otro lado. Esto no es una antología nacional, es una antología de 6 poetas de Comayagua. Y este nombre, Fabio, precisamente el nombre de este libro, muchos me han preguntado por qué Legión Barahunda. Bueno, podría ser también como este programa, este es un segmento del programa Nuestra Lengua, podría ser también una pregunta para muchos de los televidentes, ¿qué significa Barahunda? Pero bueno, nosotros somos una pequeña legión, un pequeño grupo fuerte, constante, somos necios y somos beligerantes. Y eso nos ha permitido bautizarnos de esa manera. Sí, claro, luchar contra el sistema, luchar contra la falta de apoyo se requiere de mucho valor, ¿no? Y nosotros lo hemos tenido. Y por eso es que el nombre cae bien, ¿no? Porque hemos sido bulliciosos, hemos sido beligerantes, hemos estado ahí. Nuestro manifiesto dice que si la puerta no se abre, pues nos metemos por la ventana. Pero no nos vamos a regresar. Sí, porque hay que ser necios en situaciones como esta. Tenemos que ser necios porque si no, no conseguimos, ¿no? Entonces, el nombre refleja un poco también nuestra naturaleza. Muy bien puesto. Efectivamente. Mire que me llama la atención también y es muy importante que sea de Comayagua. Es importante dar alas y espacios, conquistar espacios a estas realidades en otras regiones de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo se hacen sentir estas voces? ¿Cómo las han recibido? ¿Cómo las disfrutan ustedes precisamente en esta hermosa y necesaria ciudad como es Comayagua? Fíjese que, y lo voy a decir así con la propiedad y la convicción que nuestra gestión me permite. Comayagua antes del lienzo breve no generaba mucho interés en cuestión de propuesta literaria. Ahora muchas giras, muchos poetas dentro y fuera del país quieren ir a Comayagua a presentar sus libros, quieren ir a leer, quieren conocer, quieren ser parte de la promoción y gestión, que solamente el lienzo breve la está manejando. Organizan buenísimos eventos. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido porque amamos lo que hacemos y sobre todo sabemos que necesitamos hacerlo. No lo hacemos, nosotros no somos una organización con fines de lucro, no buscamos reconocimiento ni siquiera económico, mucho menos mediático. Nuestra recompensa es darnos cuenta que estamos acercando a la gente a las letras. A los jóvenes yo les digo que en esta época de redes sociales, pues que los invitamos a que sea más book y menos face, ¿no? Que leamos un poco más, ¿no? Y que nos alejemos un poco de estas plataformas que nos distraen y nos alienan tanto. Que el libro siempre siga siendo el cómplice, el amigo, el que nos lleva a nuevos mundos. Que sea la poesía la que nos salve. Yo siempre digo que solamente la poesía es la que es capaz de multiplicar los panes y los peces, porque la poesía nos ha salvado, literalmente lo digo como un testimonio. Si no tuviéramos la poesía en nuestras manos, no sé qué sería de cada uno de nosotros. Entonces, nace también por esa necesidad. Comayagua ahora se ha convertido en un espacio importante, en un eje donde mucha gente tiene puesta. Se escucha, hoy se escucha. Se escucha y se siente. Y sobre todo, nosotros organizamos el año pasado la primera Feria Internacional del Libro, que es la primera feria de ese tipo en Honduras, por lo menos a nivel público. Estamos trabajando para la segunda edición y eso atrajo más gente todavía, no solamente de instituciones educativas, sino que a nivel de turismo y a nivel de gestores culturales que quieren hacer ahí en Comayagua, no quieren irse a otro lado, quieren que sea en Comayagua. Y eso nos llena de mucho orgullo y eso es gracias a lienzo breve. Gracias a lienzo breve. Buenísimo. Este programa, de hecho, este segmento tiene ese objetivo,
permitir un espacio para que nuestros escritores, los que trabajan, los que difunden, puedan también dar a conocer al público a nivel nacional este trabajo que se hace, estos esfuerzos, esta valentía con que se asumen las letras y el compromiso de llevar la cultura. Fabio, ¿qué podemos decirle también? Somos adultos, somos educadores, padres de familia, estamos comprometidos con este oficio de difundir las letras, de darlas a conocer, de leerlas, de disfrutarlas. ¿Qué podemos decirle a nuestros jóvenes, a los padres de familia, a los maestros? También como un ejemplo de una vida dedicada a la cultura y al arte, a la poesía. Pues la cultura, el arte, es parte integral del desarrollo del ser humano. No es una actividad lúdica, no es una propuesta interesante, es una forma de vida que tiene que ir acompañado con los otros elementos necesarios para que el individuo se transforme, crezca y logre trascender, ¿no? Entonces, a las instituciones educativas y padres de familia que no nieguen estos espacios, porque nos hemos encontrado con situaciones donde son los mismos maestros, los mismos padres de familia que nos dicen que no se muestran interesados. Entonces, tienen que darse cuenta. Ahí entra entonces la labor y el compromiso de grupos y de asociaciones como el suyo que hacen estos grandes esfuerzos por conquistar estos espacios y motivar a jóvenes padres. Pero no lo podemos hacer solo. Nosotros, yo le digo a la gente, no sé. Si se cierran las puertas. Sí, correcto. Y cuando se entran por la ventana, ¿cómo era? Si la puerta está cerrada, pues nos metemos por la ventana. Pero una vez que los espacios se abren, hay que poblarlos. Nosotros le decimos a la gente en los eventos, a nosotros no nos sirven sillas vacías. Exacto. Los invitamos a que vengan, no nos sirven. Traiga la familia, traiga todos. Porque es un evento para todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos conscientes de la necesidad de acercar al pueblo. Entonces a los padres y maestros que nos están escuchando, que nos ven en este segmento, pues invitarlos a que sigan promoviendo este tipo de eventos y de espacios que son necesarios para el crecimiento de sus hijos, que son necesarios para el sistema educativo, que la lectura no sea una carga académica, que no sea una tarea de fin de semana, que no sea leerse el Quijote para el próximo mes, no, que sea una forma, un hábito y sobre todo una disciplina. No podemos ser lectores, no podemos ser mejores ciudadanos si no tenemos un libro al lado. Muchas gracias, Fabio, ha sido una gran experiencia, estamos todos invitados a leer el Legión Barahunda y a conocer el hermoso trabajo, el importante trabajo cultural que se hace en Comayagua a través del Lienzo Breve. De nuevo, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Sean bienvenidos nuevamente al programa Nuestra Lengua. Nos encontramos en el cuarto y último segmento, Salgamos de Dudas, el espacio donde podemos hablar y resolver esas preguntas y dudas que se nos vienen presentando cuando utilizamos el idioma. Me encuentro en la compañía de la licenciada Sonia, quien pues está aquí dispuesta a ayudarnos a resolver como experta en el área esas dudas sobre el español. Buenas noches, Cecia. Así es, aquí estamos, como todos los lunes, esperando dar respuesta a sus interrogantes. Muy bien, recuerde que puede encontrarnos en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras y nuestro correo electrónico es nuestralengua@upnfm.edu.hn. Les recordamos que la trivia está publicada en nuestra página de Facebook y le vamos a dar una última lectura para que ustedes puedan resolverla. La palabra de presenta un acento A, prosódico, D, ortográfico, C, diacrítico. Si usted tiene conocimientos acerca de la acentuación de las palabras y conoce la respuesta a esta trivia, le invitamos a que la comente en nuestra página que está en sus pantallas ahí, Nuestra Lengua TV Letras. Bien, con esto vamos a dar paso a la primera pregunta del segmento, la cual trata de una palabra que hemos tenido mucha dificultad puesto que no sabemos cómo se pronuncia. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Diabetes o diabetes?
En este caso, Cecia, tenemos, como decía usted, esta dificultad. La forma adecuada es diabetes, con pronunciación llana, diabetes. Vemos el énfasis y entre corchetes porque es una pronunciación, aunque en algunos países de América se escuche a menudo como esdrújula, diabetes. Y es que la duda pues la hemos tenido no solo en esa palabra. Por eso es que recordamos que esta denominación la registra el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, como la forma abreviada del nombre completo de la enfermedad, diabetes mellitus. Tenemos en nuestras pantallas un ejemplo donde se resalta la correcta escritura y pronunciación de el nombre de la enfermedad. La diabetes mellitus ha sido estudiada con ahínco y profundidad, y debemos recordar que todas las palabras que son de origen latino, que son extranjerismos, vamos a escribirlas en cursiva o entre algunos corchetes o entre comillas. Comillas, sí. Y es que este término ha generado muchas dudas. Lo hemos escuchado en la población en general y también en algunos profesionales de la medicina. Lo que ha ocurrido con este término, Cecia y estimados televidentes, es que la colocación de la sílaba tónica ha pasado de la penúltima a la antepenúltima. O sea, la hemos convertido realmente llana, pero la hemos convertido en esdrújula, y hay otros términos similares a ese. Sí, lo que pasa, profesora, es que el desplazamiento acentual es un fenómeno fonético que se presenta no solamente en la palabra diabetes, sino también que muchas veces erróneamente hemos dicho mendigo por mendigo. Avaro por, sí. Ávaro por avaro. Y también hemos dicho en alguna ocasión intervalo por intervalo. Por tanto, debemos de remitirnos a la etimología de esta palabra para saber si estamos correctamente pronunciándola y escribiéndola o no. Así es. Bien, entonces el profesor Juan Medina, recordándolo, él nos daba una pauta para poder salir de estas dudas y no tener tanta seguridad. O de esa dificultad, o de ese momento incómodo que a veces no sabemos cómo pronunciarla. Sí. ¿Qué nos decía el profesor Juan Medina? Nos decía que si nosotros no podemos o no sabemos si es correcto decir diabetes o diabetes, podemos decir azúcar en la sangre, que es más conocido. Y resolvíamos de manera fácil, sin entrar tanto en el problema de la pronunciación. Bien, lo recordamos mucho porque él, además de dirigir este programa, en años anteriores, él era un muy buen profesor del área de letras, de literatura y de lingüística. Muy recordado por todos los que fuimos sus estudiantes en ese momento. Y los que no, pues tenemos la pena y el pesar de no haber recibido una clase con él, pero siempre lo conocimos porque él era reconocido no solamente como profesor, sino que él se movía en diversas áreas. Así es. Bien, entonces la correcta pronunciación es diabetes. Diabetes. Sí, vamos a pronunciar de ahora en adelante correctamente esta palabra, no diabetes, sino diabetes. Así es. Bien, ya que la profesora nos ha resuelto esta pregunta, vamos a continuar con la segunda. ¿Cuál es el uso correcto? ¿Acceder o accesar? Otra dificultad que se nos ha presentado, Cecia, en estos dos términos. Y podemos decir que accesar es un anglicismo innecesario. Según el diccionario panhispánico de dudas, debe sustituirse en cualquier contexto por acceder. Y lo común que hemos escuchado nosotros es accesar en varios ámbitos, ¿verdad? Por eso la dificultad, y lo traemos en este momento al programa, pues para dilucidar esa duda. Acceder es lo correcto y no accesar. Comúnmente lo hemos escuchado sobre todo en el área informática. Es común escuchar a las personas cuando tienen una dificultad para no poder entrar en un sistema. Por eso recordamos, otro elemento importante para el uso de acceder es que debemos utilizarlo con la preposición a. Siempre después del verbo vamos a utilizar la preposición a o la contracción al, dependiendo lo necesario en el momento. Bien, tenemos en nuestras pantallas un ejemplo que dice lo siguiente. Benito Cerati, de 18 años, accedió a dar su primera entrevista. Vemos que ahí la preposición a acompaña al verbo acceder, que está conjugado. Incorrecto sería decir Benito Cerati, de 18 años, accedió a dar su primera entrevista. Tiene que ir incorporada la preposición a. Muy bien, utilizamos comúnmente este verbo cuando creemos que alguien debe entrar o alguien debe consentir algo. Por ejemplo, aquí Benito Cerati consintió
y estuvo de acuerdo en dar su primera entrevista, o sea que accedió. Accedió. Pero hemos utilizado este verbo no solamente con ese sentido, sino que hemos abusado de él y lo hemos utilizado en otros contextos en los que no está correcto. Vemos en nuestras pantallas que se conviene dejar constancia que no se debe emplear el verbo acceder para referirse a la acción de entrar en algún sitio. Erróneamente nos expresamos diciendo accede al restaurante y espérame ahí, cuando la acción es entrar y no acceder. Entra al restaurante y espérame ahí. Lo más apropiado sería entrar, aunque el diccionario panhispánico de dudas nos puede hacer la sección también de entrar a un lugar, pero en este contexto es más apropiado decir entrar, ¿verdad? En vez de acceder. Y decíamos de los ejemplos que comúnmente escuchamos, no puedo accesar a la página, no puedo accesar al sistema, no puedo accesar a las redes sociales. Entonces vamos a recordarles que el término correcto va a ser acceder, no puede acceder a la página, a las redes sociales, y es común también escucharlo, Cecia, Sí, es en que los en medios inglés, de comunicación o a veces en las conversaciones cotidianas que se tienen. en inglés vemos que en las páginas cuando nos aparecen en inglés dice to access, entonces Access. creemos que accesar es bien recogido y pues es un anglicismo necesario porque tenemos nuestros verbos acceder, entrar o remitir. Remitir, Sí, muy así bien. es. Por tanto, accesar sabemos que es algo innecesario ya que tenemos acceder y pues de ahora en adelante vamos a darle más privilegio a nuestro idioma y vamos a utilizar acceder. Y recuerde que en otros momentos hemos dicho que algunos anglicismos sí son válidos para poder utilizarlos en nuestro idioma, ¿verdad? Y hemos dicho y hemos hecho hincapié en utilizarlos con comillas o en cursiva, pero en esta ocasión no, ¿verdad? Accesar es el que tenemos que eliminar y utilizar acceder. Bien, bueno, entonces gracias por esta respuesta, profesora. Ahora sabemos que es más recomendable y para hablar más correctamente y seguir las normas de nuestro idioma es acceder en lugar de accesar. Vamos a dar paso a la tercera pregunta en la que muchos hondureños vamos a sentir muy identificados porque hemos demostrado dudas. ¿Cuál es la abreviatura de lempiras, de la moneda? Lempira, recordando que es nuestra moneda oficial de Honduras desde 1931 y su símbolo comercial o abreviatura es L y un punto, ¿verdad? Generalmente las abreviaturas llevan ese puntito, ¿verdad? Para demostrar que es la abreviatura de una determinada palabra. Comúnmente lo hemos encontrado escrito de otra manera, como LPS punto, pero debemos evitar esa forma y tenemos dos ejemplos ahí que nos dicen $1 equivale a 26.61 lempiras con la abreviatura. Y también lo podemos encontrar sin la abreviatura escribiendo siempre lempiras con mayúscula. $1 equivale a 26.61 lempiras. Y esa L siempre va a ir en mayúscula. No Y vamos a otro colocarle elemento minúscula. que hay que recordarse es que generalmente las personas que no son de nuestro país tienden mucho a utilizar el artículo en femenino y dicen las lempiras, porque asumen que el sustantivo lempira es un sustantivo en femenino, pero sabemos y conocemos nuestra historia, ¿verdad? Y pertenece pues a ese héroe nacional. Y desde 1931 se mueve esta moneda con el nombre de lempiras, hace muy poco, es interesante. Y bueno, como se llamaba anteriormente, debemos de investigar. Bien, ahora en adelante vamos a utilizar la correcta abreviatura de nuestra moneda nacional como una L en mayúscula y un punto, no de LPS, sino que L, para denominar lempiras. Y de forma internacional se reconoce este símbolo como la moneda hondureña y no como LPS. Somos más los hondureños que no sabemos de economía, los que hemos utilizado erróneamente en algún momento esta abreviatura. Esa abreviatura, sí es. Sí, bien, vale mucho recordar esta aclaración y vamos a pasar a la ortografía que encontramos en las calles. Observamos en nuestras pantallas un peculiar cartel. ¿Qué podemos decir sobre esto, profesora? Bueno, agradeciéndole a Cecia porque andamos siempre en busca de esos carteles y lo mismo les recordamos a ustedes, estimados televidentes. En este cartel tenemos mucho de qué hablar. El primer error que se presenta casi en todas las palabras es que hay una combinación de mayúsculas con minúsculas en casi todas las palabras. Pero vamos a ir en orden. La palabra prohibido
debe llevar H en la sílaba, en la antepenúltima sílaba, que es la sílaba proi, ¿verdad? Entre la O y la I debe ir una H, y bi, la sílaba bi, debe escribirse con B en vez de V. La palabra orinar no debe llevar H, se escribe sin H. La palabra área debe llevar una E en vez de esa I que tenemos ahí, y en la A, que es la penúltima sílaba, o sea, la primera A de la palabra, debe llevar tilde. Y como habíamos dicho anteriormente, debe ir escrita todas en minúscula, ¿verdad? A excepción de la primera, lo mismo que en ojo. El otro comentario que me gustaría hacer es que como que el mensaje está un poco franco, directo, ¿verdad? Y si de repente se escribe de otra manera, al decir favor no realizar sus necesidades fisiológicas en este lugar, pues como que se oye un poquito más suave, valiéndose pues de los eufemismos para no escuchar ese término, ese mensaje tan directo. Y yo siento que también hace falta ahí no orinar en esta área. En esta área. Sí, falta la partícula de en. Por tanto, bueno, le hacemos un llamado de que si usted no conoce muy bien cómo se escribe una palabra, pueda remitirse a otra persona o a los diccionarios que están ahí a nuestra mano para poder evitar y para poder escribir bien. Sabemos que una correcta ortografía demuestra mucho, demuestra nuestro respeto por cómo escribimos, por cómo hablamos, también respeto a los lectores, y pues les invitamos a que ustedes puedan enviarnos a nuestra página estos carteles. Si ustedes tienen dudas de cómo se escribe, pues también podemos ayudarles, ¿no? Claro. Y por último vamos a dar paso a la respuesta de la trivia, que me imagino que muchos de ustedes se abocaron a nuestra página de Facebook para poder darle respuesta. La lectura de la trivia. La palabra de presenta un acento A prosódico, B ortográfico o C diacrítico. Profesora, ¿la respuesta? La respuesta correcta es diacrítico. Recordando que el acento diacrítico se utiliza en aquellas palabras que tienen igual forma, pero pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Entonces hay que diferenciarlas, una con tilde y la otra sin tilde. En el caso de es del verbo dar, y si fuese sin tilde sería el artículo de. Bien, por tanto, esta acentuación diacrítica nos ayuda a poder diferenciar los usos y los sentidos que tienen esas dos palabras, que son diferentes. Y si usted la desconoce, pues le invitamos a que pueda investigar y saber cuáles son esas más palabras en las que se utiliza el acento diacrítico para poder distinguirlas de otras. También les recordamos que puede ser parte de nosotros enviándonos sus comentarios, preguntas, sugerencias, temáticas que considere importantes en nuestra página de Facebook, como la puede encontrar como Nuestra Lengua TV Letras, y nuestro correo electrónico nuestralengua@upnfm.edu.hn. También les recordamos que este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por su canal Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.